Es que cuando escuché las palabras Viva Wallachia, no pude soportar el escalofrío de asombro que me brotó el pecho. Tok dice, oh, ya veo, no es de extrañar. Si uno está emparentado con un aristócrata imperial, es natural que le llame la atención la forma de ser del imperio. No lo pensé lo suficiente por mi parte. Subaru se ríe y dice, bueno. Subaru encuentra a Ren. Subaru dice, oh, gracias a Dios. Ren, ¿te han hecho algo? ¿No te duele nada? Ren dice, espera, ¿qué acabas de decir? Subaru dice, no, lo siento, no quise asustarte. Ren dice, no voy a asustarme, por favor no te burles de mí. ¿Te has puesto bien la nariz y los dientes en...? Subaru dice, ¿qué? ¿Estás preocupada por mí? Así es, Subaru, me habían dado una paliza, pues no. Ren dice, ¿qué? No es así. Tok dice, sí, entiendo que es un encuentro emotivo, pero me estoy pasando un poco. Bueno, entonces tú eres Ren-san. Y Ren dice, sí, aunque no estoy segura. Tok dice, oh, vamos, hay un límite a la obstinación que se puede tener. Subaru dice, de todos modos, esta chica tiene razón, es Ren. Gracias por salvarme. Pero es difícil agradecerte cuando veo la situación de estar metido en esta jaula. Tok dice, te lo dije, las tropas de Yamal fueron golpeados hasta la saciedad. Si no me dejas hacer esto, no podré enfrentarte. Bueno, no voy a hacerte daño. Subaru dice, ¿puedo confiar? Y Tok dice, tengo la confianza de que la aristocracia imperial, Yamal no puede decir nada al respecto. Subaru dice, ¿vas a dejarme ir así? Tok dice, me encantaría llevar a este chico a todas partes, pero eso no va a suceder. Tok dice, no parezcas tan asustado, no estoy tratando de ser malo. Como puedes ver, estamos en posición de luchar contra el pueblo de Chutral en el bosque, pero no somos los únicos en posición. Si no tenemos cuidado, nos atrapará la gente del otro campo. Subaru dice, ¿quieres decir que existe la posibilidad de que me metan con calzado en un campamento lleno de Yamals? Tok dice, no puedo creer que estés diciendo esto, pero es raro que un soldado imperial sea como yo. No me gusta el olor, así que trato de hablar para evitarlo. Ren dice, la mayoría de la gente es tan robusta como ese grosero caballero. Tok dice, bueno, recibió tu ira por ello, así que te lo merecías. Tok dice, pero ustedes tienen una relación inusual, ¿no? ¿Qué clase de personas son ustedes dos? Y Subaru dice, piensa en nosotros como vagabundos o viajeros. Ren es una linda chica y la otra no sé si está conmigo. Subaru dice, ahora que lo pienso, no está en una jaula con Ren, ¿verdad? ¿A dónde fue? Ren dice, se llevaron a la chica para que recibiera tratamiento. Se cortó la frente en alguna parte cuando fuiste tan imprudente como para saltar al río. Subaru dice, ¿tratamiento? Y Ren dice, sí, ¿qué pasa? ¿Acaso no quieres que sea tratado? Y así Subaru entra en pánico, ¿no? Le dice, oye Tok, ¿dónde está recibiendo Luis su tratamiento? ¿En qué tienda? Tok dice, sí, está en esa tienda, ¿por qué? Entonces Subaru entra en pánico y le dice que hay que detenerla, ¿no? O si no, se van a arrepentir. Y así se dirige rápidamente a la tienda roja, que le llamó la atención y avanzó. Ahí hay una horrible chica de pelo rubio que grita, ¡ah! Bueno, Subaru tenía miedo de que usaran magia para curar a la chica, ¿no? Y que tal vez esto provocara que sea de nuevo la Louise Arnold que él temía. Por el momento los temores de Subaru parecían infundados y hizo un escándalo en vano. Tok dice, tratas a una chica que la echas de menos como a una extraña. Y esa chica la que quieres es fría contigo, ¿no? No sé tú, pero parece que tienes muchos problemas. Subaru dice, no lo niego, no hay mucha gente que esté tan afectada como yo. Y así sigues conversando, ¿no? Aparentemente Tok parece ser una buena persona. Subaru tiene un flashback donde se acuerda que se cortó con papel, donde hablaba con Roswell. Roswell le dice que puede lamer su dedo para que se cure. Subaru dice, prefiero que lo lama Beatriz. Y así hablaban molestándose, ¿no? Subaru dice, la he estado molestando mucho a Beatriz, así que no creo que por esta herida valga la pena, pero no estoy muy seguro de cómo se siente ella al respecto. Roswell dice, no te preocupes, Subaru. Beatriz es una chica muy directa. Si realmente quisiera rechazarte, ni siquiera tendrías acceso a la biblioteca prohibida. Roswell sigue hablando y dice, de hecho, nunca he podido entrar a la biblioteca prohibida. Subaru dice, ya veo. Y sigue hablando Subaru y dice, entonces dices que has calculado mal la distancia y que se está desmoronando. ¿No sería mejor disculparse, Roswell? Debería disculparte por eso. Roswell dice, bueno, supongo que no está muy lejos. Ha pasado demasiado tiempo para que yo y Beatriz nos disculpemos. Subaru dice, echarle la culpa al tiempo y no disculparse tampoco es una buena idea. Y Roswell hace, esto es cada vez más difícil de escuchar. Roswell dice que puede usar todas las magias, pero no la curativa, por eso no podrá curar a Subaru. Roswell dice que solo está exagerando por cortarse la punta del dedo, y que si es un pequeño corte en la punta del dedo no habrá ninguna diferencia si lo cura o no. Así que ¿por qué no le pide a Ren que lo cure? Subaru dice, una dulce trampa para atraer a los hombres a la pereza. No, esto está bien, no hay problema. Y así Subaru vuelve a la realidad donde Tok le da una poción para sus heridas. Subaru se da cuenta que había muchos frascos, hierbas y todo tipo de medicina. Y pregunta sobre si no hay alguien que use magia curativa. A lo que Tok le dice que no, que es algo muy raro que alguien use la magia curativa. Subaru dice que como es un viajero ha visto a muchas personas usar magia curativa. Entonces Subaru se da cuenta que la magia es rara, la magia curativa es muy rara. Que ahí no habían personas con magia
curación, ¿no? Tok dice, al menos nunca he visto una. He oído que hay mucha gente en la capital que puede utilizarla. De todos modos, es un mundo alejado de la persona promedio. Tok dice, me alegro no tener ninguna crueldad como la magia curativa a mi alrededor. Y Zoro dice, ¿crueldad? ¿No sería al revés? Y Tok explica, ¿no? Que solo un demente podría haber creado la magia curativa para poder seguir batallando, ¿no? Entonces, Tok dice que esa persona que creó la magia curativa y todo eso, debía ser alguien diabólico, ¿no? Que le gustaba el combate. Por eso es que creó la magia curativa para poder seguir luchando. Entonces Tok habla sobre la niña que estaba en la jaula, ¿no? Que era Lois. Y Ren también. Y le preguntaba a Subaru por qué la trataban mal y toda la cosa. Y Subaru dice que un accidente pasó. Y que antes eran bastante cercanos, pero ahora hay confusión y es totalmente unidireccional. Tok dice, me parece bien, pero suena bastante doloroso para ti. Pero a la hora de la verdad. Y así hablan de Luis, ¿no? Que parecía tenerle aprecio a Subaru y apegarse a él, ¿no? Mientras arrastra a Luis, que parece estar de buen humor, Subaru se dirige a la tienda negra. A diferencia de Chaula, que por fin pudo entenderle, no fue capaz de comunicarse con Luis en un primer momento, por eso cree que es imposible entenderse. Luego, después de estar caminando, se observan a Ren, ¿no? Y Ren dice, así que estuviste ordenando las tiendas hasta que se hizo de noche. Cuando Subaru regresó después de terminar su duro trabajo, fue recibido por Ren, sentada de lado en el suelo. Subaru bajó la comisura de sus cejas al ver a Ren así, y entrecerró los ojos ante su reacción. Ren dijo, no te estoy dando la bienvenida. Subaru dice, no me leas la mente. Sin embargo, te sacaron de la celda, ¿no? Y Ren sigue hablando y dice, al menos ya que la gente de aquí no parecía tener ninguna hostilidad hacia mí, la razón de los ojos torpemente bajos es probablemente la culpa del desafortunado primer encuentro que Ren tuvo con ese tuerto, el escuadrón de Yamal. O sea, cuando capturaron a Ren dio una batalla, pues, ¿no? Entonces a Ren no tenía obviamente aliados y todo estaba en contra de ella. Pero de momento la habían dejado ahí en el campamento que andará nomás. Aunque Ren se había calmado después de que ella y Subaru se conocieran, su temperamento se ha reavivado un poco. Y Subaru cree que ella está reflexionando sobre eso. Y Subaru dice, sin embargo, es bueno que pueda reflexionar sobre eso, Ren. Es un círculo de flores. Ren dice, ¿desde qué perspectiva me estás mirando? Ni siquiera me alegra que me alabes. Después de decirle amargamente eso, al sonriente Subaru, Ren levanta rápidamente su mirada. Había un techo delgado de una carpa cónica, ¿no? Al final Subaru inclina la cabeza. Ren golpea malhumorada su lengua. Ren dice, ¿por qué estamos en la misma tienda? Así es, Ren estaba haciendo una tienda y de repente Subaru pues también estaba ahí en la tienda y le dice a Ren, ¿por qué estamos en la misma tienda? No quiero ser extravagante, dice Ren, pero podría ser un poco más considerado. Subaru dice, no, creo que es más que una consideración. Le dije a Tok-san que viajábamos juntos y por eso estamos juntos. Ren dice, eso es tan egoísta. En cuanto se sentó a su lado, la mano de Ren le agarró con fuerza por el hueso de la cadera, tal y como está. Las vértebras lumbares crujen. ¡Tah! Hace Subaru, y Ren afina la mirada ante el sufrido Subaru. Sin embargo, una pequeña sombra interrumpe y detiene la acción de Ren. Y esa sombra era, Ren dice, tú, y era Luis. Subaru hace, Ch. Ren dice, ¿cómo puedes ser tan cruel esta vez? No entiendo cómo puedes ser tan despiadado cuando esta chica está tan unida a ti. Subaru se queda pensando y dice, esta tipa sigue estorbando en todo mi trabajo. Por mucho que intenten guardar las cosas, no me deja de romperlas y de hacer un desastre. Gracias a ella no puedo progresar en absoluto. Ren dice, no sabe nada, así que, ¿qué podemos hacer? Subaru dice, ella no sabe nada y Ren tampoco. Pero Ren no hace eso. Eso es. Se acabó la prueba. Ren dice, estás diciendo tonterías otra vez. Y claro, ¿cómo puede Subaru no estar enojado hacia Luis Arne cuando sabe que Luis es la causa de la actitud resentida de Ren hacia Subaru? Sabe que se trata de una mala espina, pero no puede llevarse bien con Luis, ni siquiera en la superficie. El asco fisiológico no es algo que se pueda dejar de lado. Subaru dice, esto no es divertido. Sin embargo, fue muy útil tener la tienda extra para compartir. Ren dice, no te quedes como tonto, come. Subaru dice, ¿qué? Mientras estaba tumbado de espaldas, Subaru se perdió sus pensamientos. Lo que bloqueaba la vista de Subaru era el pincho asado que Ren sostenía sobre la cara de Subaru. Cuando se incorporó, Ren giró la cabeza hacia otro lado y sacó ese pincho a la parrilla. Subaru dice, ¿qué es eso? Ren dice, dicen que es una comida. Se repartió entre la gente del campamento y yo lo agarré. Hay que practicar moviéndose poco a poco, ya sabes. Tras decir eso, Ren se frota la pierna con la mano libre. Sus piernas estaban lisiadas y es imposible saber cuándo podrá recuperarse. Pero quien está más preocupado que Subaru es probablemente la propia Ren, pues estaban en un campamento rodeado de extraños, sin recuerdos, y una posición de piernas sin mover. No sabe si podrá moverse para saber qué pasa, pero sus pies no están libres. Ren dice, ¿puedes agarrarlo rápido, por favor? Mis manos están cansadas. Subaru dice, está bien. ¿Ya comiste, Ren? Ren dice, ¿qué? ¿Por qué yo como primero y ella no? Es increíble que seas tan egoísta. Subaru dice, lo siento. Subaru dice, es tan bueno como la comida que hace Emilia Tan y Biako. Ren dice, ¿qué estás murmurando? Subaru dice, ¿qué pasa? ¿Vas a decir que es la primera vez que me ves bien la cara? Ni nada triste por el estilo. Ren, no es así, pero tienes lágrimas. Subaru dice, ¿lágrimas? Ren dice, tienes lágrimas. ¿No te has dado cuenta? ¿Estás llorando? Subaru dice,
No, no estoy llorando. ¿Qué te pasa? Mi dedo está lesionado. Subaru dice, estoy hablando contigo así, comiendo contigo. Es solo que eso me hace muy feliz. Ren se queda en silencio y Subaru sigue hablando. Lo siento, no me entiendes en absoluto. Estoy diciendo cosas raras. Creo que es natural pensar que es raro, pero lo digo en serio. He querido volver a pasar un rato contigo así, sin más. Y Ren dice, no sé de qué estás hablando. De repente, con una voz que sonó como una débil exhalación, Ren habló. Secándose las lágrimas, Subaru se ahogó en su aliento. Entonces mordió su propia vergüenza por la voz dura y fría de Ren, que tenía una reacción natural. ¿Cómo no sentirse incómodo cuando un hombre que no conoces y que huele repugnante no te gusta y encima se pone a llorar delante de ti? Una vez más, has socavado la confianza de Ren en él, y eso además de forma irremediable. Ren dice, no me voy a reír de tus lágrimas. Creo que es espeluznante, pero no lo suficiente. Subaru dice, ¿qué? Ante las inesperadas palabras, Subaru levantó la vista y abrió los ojos. Frente a Subaru, Ren acariciaba la cabeza de Luis en su regazo, y sus labios temblaban mientras elegía sus palabras. Sin mirar a Subaru, Ren dice, se acabó, por favor, come rápido. Hoy estoy muy cansada. Subaru dice, Y Subaru sigue hablando, dice, así es delicioso, es salado y delicioso. Ren dice, son tus lágrimas las que están saladas. Además no encuentro la comida sabrosa por tu olor corporal. Apesta, no es justo. A lo que Subaru le responde, dice, pensaré una forma de mejorarlo, sí, pero si vas a hablar de injusticia, yo también tengo algo que decir. Ren dice, ¿algo que quieras decir? ¿Qué es? Y Subaru dice, esa tipa está durmiendo en tu regazo. Y Subaru señalaba con el dedo. Subaru inclina sus labios hacia Luis, que disfrutaba de la almohada de regazo de Ren. Cuando Ren vio eso, entrecerró los ojos como si dijera, aquí vamos de nuevo. Sin embargo, lo que Subaru quiere decir es una perspectiva diferente de las interacciones anteriores. Subaru dice, Ren, es mi olor corporal, que es bastante asqueroso y tal como lo dices. Y aunque sigues hablando de mi olor, esa tipa también huele como yo. ¿Vas a ignorar eso? Ren dice, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Por favor, no pongas en el mismo saco a ti y a esta chica. Subaru dice, ¿qué? Ren dice, no creo que huela como tú. Por favor, no seas tan amargado y digas locura. Subaru dice, espera, de ninguna manera. ¿Acaso puede disfrazar su miasma? No, pero ¿cómo? Subaru dice, de ninguna manera puede disfrazar su miasma, no, pero ¿cómo? Ren, ¿estás segura de lo que acabas de decir? Ren dice, lo siento. Subaru dice, ¿no sientes el miasma de Luis? Ren dice, lo siento, pero ¿podrías guardar el recipiente? Prepararé la cama. Subaru dice, oh, de acuerdo. No voy a hacer nada, así que no te preocupes. Ren dice, ¿qué? ¿No vas a hacer nada? Esa frase me pone aún más incómodo. Subaru no puede esperar salir de aquí. Entonces Subaru dice, ya no me duelen los dedos. ¿Acaso la medicina ya hizo efecto? Subaru comienza a pensar, ¿no? Entonces una sombra observaba a Subaru mientras sale de la tienda y camina lentamente. El hombre, con un ojo cubierto con un parche, chasquea la lengua ante su espalda, que camina sin prisa. Y entonces, ¿estás caminando por ahí? Ese pedazo de mierda. Y así murmuró. Y la historia nos lleva a un flashback donde Subaru trabajaba y Emilia lo elogiaba. Puck comentaba. Y Subaru recordaba el momento en que se volvió a enamorar de Emilia Tan, pero después de todo eso, era un recuerdo doloroso. Mientras lo decía, Subaru se rascó la cabeza mientras miraba alrededor de la tosca tienda. Subaru había sido recogido por el campamento donde acampan los soldados del Imperio de Volachia, y es obligado a trabajar como sirviente hasta que la caja de suministro llegue. Subaru, que practicaba la filosofía de no comer sin nunca trabajar, en lugar de la inmóvil Ren y de la derrochadora Luis, no se muestra reacio a ayudar a Top y a los demás imperialistas que le han proporcionado un lugar para dormir, comida e incluso tratamiento médico para sus heridas. Sin embargo, Subaru dice, cuando esto suceda, respondo bastante. No sé qué debo pensar por lo que dijo ayer Ren. Esta mañana Luis... Subaru estaba pensativo sobre las palabras de Ren, ¿no?, que le había dicho una noche anterior, donde Luis había estado caminando junto a Subaru desde que se despertaron. Él recuerda la mirada severa de Ren cuando se separaron para la rehabilitación de sus piernas, pero no es razonable que sea Subaru el que se moleste por ser seguido. Así Subaru piensa sobre Ren y cómo dijo que Luis no tenía mal olor. Subaru dice, es imposible que un cultista y un arzobispo del pecado no hayan tenido nada que ver con el miasma, y así concluyó Subaru. Subaru mencionaba, paradójicamente, puedo suponer que quien no tiene miasma en su cuerpo no está relacionada con la bruja. ¿Esa tipa está delante de mí? ¿Hablas en serio? Luis dice, ¿oh? Una voz dice, oye, cobarde, ¿qué pasa? ¿Por qué te arrastras por el suelo como si fueras una desgracia? Subaru, tú eres Jamal, así es como te llama. ¡Ta! Entonces Subaru hace un quejido. Y Jamal dice, Jamal-san, las mujeres conmigo son los que no son disciplinadas, maldito. Y así Jamal pisaba la mano izquierda de Subaru, que había caído al suelo.
y seguía cubierta de tablillas de madera y vendas, y la destrozó con sus zapatos. Luis se aferró a la pierna de Yamal mientras pisaba la mano de Subaru gritando. El peso de la chica es ligera y Yamal, con su físico bien entrenado, no flaquea ni un poco. Así agarra el largo cabello de la aferrada Luis y la aparta a la fuerza, y Subaru grita: oye, es una niña. Yamal dice: ¿qué te pasa por ser una niña? Estoy seguro de que te complacerá saber que no soy el único fan de su trabajo. ¿Y ahora cambias de opinión? Subaru dice: si la provocas demasiado, te arrepentirás. Yamal dice: todo eso es una mierda. Inventa una excusa mejor que esa. No me agrada esa otra chica. Hasta el último de ustedes no me agrada. Y Subaru dice: vaya. Yamal dio una patada a Subaru, ¡pam!, en un lado de la cabeza, como si estuviera lleno de ira mientras hablaba. Tuvo que abrir la boca para una toma inesperada, y sus dientes en la boca se abrieron a lo grande, para hacer que la sangre saliera por botones. Subaru dice: oye, lo siento, no capté tu nombre. En caso de que te lo preguntes, Tok-san nos ha asegurado que podemos quedarnos aquí. Yamal dice: Tok-san, tienes muchas cosas en la cabeza, ¿verdad? ¿Es eso todo lo que tienes que decir? Yamal sigue hablando y dice: yo estoy más arriba que Tok, no hay razón para que cumpla sus órdenes. Yamal sigue hablando y dice: 2 de mis hombros fueron asesinados por esa chica en la orilla del río. Ahora que son inútiles, tenemos que devolverlos. Nos metimos en un gran lío, tienen que pagar por esto. El bastardo de Tok-san encontró algo innecesario. Si no tuvieras ese cuchillo contigo, te habría hecho pedazos y eso habría sido todo. Es difícil ser un soldado, ¿eh? Entonces Yamal quiere una razón, ¿no? Provoca a Subaru, lo golpea y lo maltrata porque necesita una razón para que él reaccione, para así poder justificar y matar a Subaru. Además, también es una razón para tomar represalias contra Ren. Si ese fuera el caso, Subaru no habría mordido el anzuelo. Escucha una voz que dice: oye, ¿qué haces ahí? Era Tok. ¿No eres sobreprotector? ¿No es la daga relacionada con la capital imperial tu favorita? Hasta que la vendas así. Tok dice: Yamal. Yamal dice: después de esto será mejor que tengas cuidado cuando estés cerca, le dice a Subaru. Si vuelves a caer como acabas de hacerlo, no lo sabrás. Tok detiene a Yamal, ¿no? Solo dice: maldito, me duele. Ese bastardo tiene las agallas de una mujer podrida. Las cosas que hace son insidiosas. Tok dice: oye, ¿estás bien? Fue un desastre meterse con Yamal. Solo dice: no te preocupes por mí, yo me encargo de Ren. Tok dice: esa señorita está ayudando a cocinar, ya sabes. Si consigues que se siente en una silla, lo haces bien. Yamal tampoco hace nada en público. Tok dice: oh, tengo que encargarme de él nuevamente. Maldita sea, Yamal. Subaru dice: ¿qué tipo de persona es? Tok dice: Yamal es mi compañero de clase en el ejército y una estrella en ascenso. Proviene de una familia de clase baja y está en su camino de alcanzar el rango de los 3. Oh, ¿sabes qué son los 3 generales? Ahora dice: no lo sé. Tok habla sobre el primer general, ¿no? Y que solo hay 9 en el imperio, que se les llama los 9 generales sagrados. Que cuando llegas a ese punto ya no es una cuestión de familia o de logros. Subaru dice: ¿te refieres al talento? Tok dice: así es. Por eso la gente corriente como nosotros aspira a tener el puesto. Subaru dice: Tok-san, dile que en el campo de batalla hay muchos soldados que mueren por flechas perdidas que les llegan por detrás. Tok dice: eso da miedo. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Subaru dice: ¿puedes hacer eso por mí? Primero, luego puedes ver la cara de Ren. Tok dice: oh, Dios mío, eres un tonto, pobre chica. Tok dice: parece que no le gusta que la dejen sola. Me encantan las chicas con un fuerte espíritu competitivo. Y luego está Luis y dice: wow. Sonríe y Luis ladra en respuesta, ¿no? Volviendo de los pensamientos, ¿no? Y de Luis y toda la cosa, Ren dice: ¿ese olor causó más lesiones? Subaru dice: ¿lo sabes? Ren dice: lo sé. Tienes niños mirando, así que tienes que comportarte como tal. Subaru dice: no estoy en condiciones de decir nada extravagante. Es bueno que tengamos algo de comer. Subaru dice: ¿qué has estado haciendo hasta el almuerzo? ¿Tuviste alguna dificultad? Ren dice: no particularmente. Me cuido los pies. Lo único que ayudé fue a cocinar y un poco y me enseñaron a hacerlo. Y Subaru dice: entonces mientras te enseñaban, ¿tu cuerpo aprendió a hacerlo? Ren dice: mentiría si dijera que no lo esperaba. Ren dice: pensé que si probaba esto y aquello, podría encontrar algo que se adaptara a mis manos, pero eso habría sido demasiado conveniente. ¿Por qué te ves adolorido? Subaru dice: pues porque... Ren dice: me conociste antes, lo sé sin duda. Y sigue hablando Ren, dice: pero no importa cuántas veces me llames Ren, no puedo aceptar que ese sea mi nombre, es decir, no importa lo que digas, supongo. Subaru dice: oh. Ren dice: a menos que tal vez la chica hable. Mientras dice esto, Ren, con las comisuras de los ojos bajadas, acaricia la cabeza de Luis a su lado. Luis estaba absorta en limpiar su parte de la comida que tiene delante mientras la acaricia. Y así luego llega Tok y comienzan a hablar, ¿no? Sobre... tenía amigos y comienzan a comer y toda la cosa. También hablan sobre la prometida de Tok, donde Tok menciona sobre prometida y que hay una distancia, ¿no? Tok menciona que su prometida está en la ciudad imperial y que tiene que terminar la misión porque han estado separados mucho tiempo para empezar y que está preocupado, ¿no? Subaru dice que esa soledad es la razón por la que está tan interesado en nosotros. Tok dice: ese es el trato, así que adelante y deja que te use en tu mejor momento. Entonces hablan con Subaru y toda la cosa, donde dice que va a usar a Subaru de la mejor forma para que valga la pena, ¿no? Donde Subaru menciona que cuánto tiempo tardarán en recoger los suministros, donde Tok menciona que si no encuentra a la gente de Chudraga escondida en el bosque, podrían quedarse aquí durante años. Y no es fácil ser un soldado. Solo dice: el pueblo de Chudra. Tok-san, ¿qué van a hacer cuando encuentren ese pueblo de Chudra? Incluso están montando un campamento como este, así que van a luchar contra ellos. Tok dice: parece que los generales no quieren luchar si es posible, no sé mucho sobre ellos, pero los de Chudra son una tribu poderosa. Si se llega a una pelea, es inevitable que lo pasemos mal. Quieren negociar. ¿Sobre una negociación? ¿Para qué se negocia con las tribus del bosque? Tok dice:
no pidas demasiado a un soldado humilde, no lo sé, pero creo que quieren que hagamos un juramento de obediencia a la ciudad imperial y por extensión al emperador. Subaru dice, ¿quieres decir que los de Chudra no obedecen al emperador de Wallachia? Tog dice, algunos no lo hacen, esa es la manera de Wallachia, ¿no? Subaru dice, no es fácil, no puedes defender al otro lado y no defenderte a ti mismo. Y así comienzan a hablar, ¿no? Sobre, donde Tog habla sobre que le impresionó el trabajo de Ren se disgusta, ¿no? Y Subaru pregunta cuándo empieza la invasión real del bosque. Tog menciona que después de que otros campamentos se hayan desplegado, empezará con todos a la vez, que el bosque es grande y profundo, ¿no? Que pueden avanzar mucho en un día. Tog menciona que el bosque es grande y profundo, no saben qué cosas saber, ni con quién encontrarse. Lo que Subaru menciona que es un lugar muy grande donde Mabestias deambula. Tog dice, ¿Mabestia? ¿Dijiste Mabestia? Dice Tog. ¿Hay una Mabestia en este bosque? Subaru dice, no, dije algo extraño. Tog dice, así es, no se encuentran tan a menudo Mabestias. Solamente en la frontera con el reino, aparte de Lugúnica, son los únicos sitios donde se llegan a ver. Subaru queda en silencio y piensa, ¿las Mabestias no es común? Tog dice, ¿no es una broma? Señorita, responde, ¿también has visto una Mabestia jovencita en el bosque de Buckheim? Ren dice, no sé lo que es una Mabestia, pero he visto una, si te refieres a la gran criatura verde. Tog dice, ¿llevaba un cuerno en la cabeza? Ren dice, ¿cuerno? Creo que era blanco y distorsionado. En cuanto escuchó la respuesta, Tog se levanta en el acto, con las mejillas endurecidas, ahora mirando a Subaru una vez más. Tog dice, ¿qué clase de Mabestia era? ¿Qué aspecto tenía? Subaru comienza a hablar, ¿no? Que era una serpiente grande, de 10 metros casi. Entonces Tog dice, una serpiente, mierda, ni siquiera puedo saber si es realmente una en este gran bosque. Pero no es que estén mintiendo, las cosas han cambiado. Tog dice, fue una información valiosa. Si no fuera por eso, podríamos haber tenido problemas. Gracias. Subaru dice, oh. Y Tog palmea la cabeza de Subaru y Ren, ¿no? Se puede sacar información sobre la Mabestia y está feliz. Subaru y Ren se vieron sorprendidos por la reacción tardía, pero a él no le importó y volvió a darle la espalda. Y luego, mientras se dirige a la gente que está rodeando su propio almuerzo, Tog dice, los comandantes se reúnen, voy a ir al general, esto es importante. Dio una palmada y reunió a sus amigos, haciendo mucho ruido en el campamento. Tog se dirigió a la tienda del fondo, probablemente una tienda importante donde se celebrarían debates militares y otros eventos. A lo que Ren le dice Subaru, esa fue una gran reacción, ¿es tan importante esa criatura, una Mabestia? Por supuesto entiendo que es una criatura peligrosa, pero... Subaru dice, pero... No, en realidad, puede que tampoco lo haya entendido correctamente. Ren dice, Y Subaru dice, ¿las Mabestias son raras de ver en el imperio? Y así, ¿no? A lo que Luis estaba comiendo también y se había llenado y parece que se había quedado dormida, ¿no? Y le pregunta a Subaru si podría llevarla. Entonces comienzan a llevar a Lois. Ren comienza a llevar a Lois, ¿no? Y le dice si se encontraba bien a Ren y que su espalda estaba libre. A lo que Ren dice, ¿qué tipo de incomodidad exiges? No necesito tu ayuda. Al menos puedo cuidar de mí misma. A lo que Subaru comienza a ayudar a Ren, ¿no? Con Lois. Y dice que está sosteniéndola de esta manera no porque quiera hacer esto, sino que lo hace por ella. Subaru dice, estoy imitando a mi benefactor. Ren dice, ¿tienes un benefactor? Subaru dice, no te preocupes. Ren dice, tengo curiosidad, dilo. Y así siguen hablando, ¿no? Y siguen hablando de todo, si se puede confiar en ellos y toda la cosa. Y así siguen hablando. Y ya luego pasa hacia el día siguiente. Luego al día siguiente Tog dice, oye, despierta, despierta. ¿Cuánto tiempo has estado durmiendo? Tog Tog viene y levanta a Subaru y compañía, ¿no? Ren y Lois. Dice que despierte. A lo que Subaru dice, oye, yo tengo mi nombre, Natsuki Subaru. Ese es mi nombre. Y Tog dice, quizás te preocupabas porque te llamaban tú o oye. Y así comienzan a hablar, ¿no? Sobre el bosque y toda la cosa, ¿no? Y que gracias a la charla de ayer, la política de los generales ha cambiado. Tog estaba feliz. Subaru dice, ¿cómo que han cambiado la política? ¿La invasión del bosque? Tog dice, sí, además de cultivar un bosque desconocido, si hay una Mabestia habitándolo, la historia es muy diferente. Tog dice, tuvimos que acortar la misión. Subaru dice, ¿acortar? Entonces Tog está diciendo que vas a volver con tu prometida. Tog dice, sí, eso es lo que te estoy diciendo. Ren dice, ¿podrían ser más silenciosos? Esperan, como que huele a quemado, aparte de que apesta Subaru. Subaru dice, ¿quemado? Entonces era el humo negro que salía aturdido, con una fuerza tremenda. Y el fuerte olor a quemado y en la vista donde alcanzaba el ojo, el gran bosque denso que parecía llenar la derecha y la izquierda, en la distancia del denso bosque de Buchenheim. El bosque de Buchenheim estaba envuelto en llamas. El bosque de Buchenheim estaba envuelto en llamas rojas y brillantes, siendo una escena de fuego. Ren dice, ¿esto es? Tog dice, sí, una Mabestia está al acecho. No se sabe cuánto daño podría hacer a nuestro lado. Insistí y el segundo general al mando, Dicker, lo entendió. Tog dice, gracias a la información que nos diste, pudimos salvar a nuestros aliados de cualquier daño. Ha sido de gran ayuda. Riendo mientras decía eso, Tog golpeó la espalda de Subaru con la palma de la mano. Y Subaru estaba... Pero dijiste que no querías luchar contra los Chudrak en el bosque, ¿verdad? Esto es más que una pelea. Tog dice, no quería pelear, no sabía cuánto nos iba a costar. Yo también podría haber muerto, pero ahora que tengo algo para convencer al general,
El problema está resuelto. El pueblo de Chudrak no podrá oponerse al emperador. Tok sigue hablando y dice, yo también puedo ir a casa con mi prometida antes de tiempo. No, fuiste un hallazgo. He hablado con el general y estoy seguro que recibirás un premio. Tok dice, me dijo que volviera después de mostrarle los resultados de mi batalla. Y así Tok sigue hablando, ¿no? Subaru estaba nervioso por lo que estaba pasando, porque sus palabras habían llevado a este escenario. Subaru estaba desconcertado, se sentía culpable. Subaru se mordió los dientes por el impacto. Tan pronto como sostuvo el delgado cuerpo en sus manos, el cuerpo de Ren se puso tenso tan pronto como la tocó. Subaru estaba nervioso, y de repente el cuerpo de Ren se tambaleó junto al de Subaru, que se mordió los dientes por el impacto. Tan pronto como sostuvo el delgado cuerpo con sus manos, el cuerpo de Ren se puso tenso tan pronto como la tocó, y la expresión de Ren mirando hacia Subaru se desborda de miedo y una sensación de rechazo. Y Ren dice, no es tu culpa, lo sé, pero por favor, no me toques. Y Ren sigue hablando, parece que la chica se ha despertado. Después de un rato están los dos con Luis y caminando, y de repente, después de caminar y ya toda la cosa, de repente es golpeado en la espalda con una flecha a Subaru. Ren dice, que venga alguien, por favor. Y Subaru estaba como perdiendo la conciencia y decía, Ren es muy amable, pensó Subaru. Aunque no podía creer en Subaru a causa del miasma, aunque creara un mundo tan ardiente con una palabra involuntaria, seguiría alzando la voz para ayudar a Subaru. De esa manera se hubiera caído delante de ella. No quiere mostrar su debilidad frente a Ren. ¿Por qué no te levantas y demuestras que eres tan engreído? Con una herida de flecha, Nazki. A lo que Ren habla y dice, no puede ser, es veneno. Así es, Subaru le había caído una flecha en la espalda y era una flecha venenosa. Y de repente Subaru mira desde lejos a una niña, que no era tan diferente a Luis, una niña pequeña. Era una niña pequeña con una mirada tenebrosa. Estaba mirando a Subaru con los ojos nublados de odio y desprecio. Miraba a Subaru con intención asesina. Era natural que lo odiaran. También era natural que quisieran matarlo. Los resultados que trajo Subaru invitaron a la chica a un destino que la llevó al odio. Entonces esta es la retribución que llegó a la espalda de Subaru. Ren gritaba, no, espera. Desesperadamente escuchó una voz en su oído. Quiere esperarla. Quiere levantarse y sonreírle. Ren dice, espera. El veneno consumía a Subaru y él se retorcía de dolor. Ren exclamaba su nombre. Y luego una voz dice, cierra la boca, bastardo. De repente pierde momentáneamente la conciencia. Subaru estaba vendado de los ojos. Subaru dice, caramba, ¿por qué estoy atado? Bastardo, ¿estás tratando de defenderte? No entiendes tu posición, decía la voz. Subaru dice, Subaru es pateado en las costillas. Y así es, Subaru había muerto. Recién se había dado cuenta. Y regresó al punto donde fue capturado y Jamal lo trataba de mala manera. Y así Subaru tenía un nuevo punto de guardado, donde el nuevo punto era donde fue capturado por Jamal y este lo estaba golpeando. Donde Tok se disculpaba y le decía que lo siente por eso, ¿no? Le decían que él era su prisionero. Tok era el único que era amigable con Subaru y Ren en este campamento lleno de soldados imperiales. Y fue el que ayudó pacientemente a Subaru, quien no sabía casi nada del imperio. Subaru se sintió afortunado de que Tok se hubiera molestado en guiarlo en primer lugar, hasta que tomó la decisión de quemar el bosque debido a las palabras de Subaru. Subaru reflexionaba sobre los hechos, ¿no? Que debido a sus palabras, Tok quemó el bosque, y esto había llevado a su muerte, que una niña lo matara. Zoro pensó en Roswell, que él era una persona guiada solo por el racionalismo, y que no entendía por qué una mabestia era tan peligrosa en este reino y por qué no era común que hubieran otras mabestias. En ese momento, Tok apuñala a Subaru en el hombro. Después de que él agradeciera, Jamal pregunta por qué. Tok dice porque ahora sabe quiénes son estos tipos. Tok dice que probablemente él sea el enemigo. Jamal dice, no lo presiones, no contestarás nuestras preguntas. Así es. En ese nuevo punto de guardado, al parecer Tok como que tiene la habilidad de poder percibir las intenciones con la mirada de las personas. Entonces puede saber si es de confiar o no, algo así. Entonces apuñala a Subaru. Jamal pregunta, entonces ¿por qué lo apuñalaste? Tok dice, cuando le quité la venda de los ojos y lo miré, tenía ojos que intentaban manipularme. Puedo entender si está ansioso o nervioso. Está bien tener miedo a llorar, pero intentar manipularme sería extraño. Jamal dice manipulación, Tok dice, una persona inconsciente después de ser despertada a patadas con los ojos vendados, miraría para aprovechar la primera cara que ve. Puede que haya algunas personas así, pero estaría demasiado asustado para tratar con una persona así. Bien podría matarlo. El hombro derecho de Subaru seguía sangrando borbotones. Tok habla sobre si tal vez escuchó la conversación o si fingía estar dormido. Habla de eso con Jamal. Tok dice, no sé qué pensar de las chicas con las que estaba, pero esas dos son simples y fáciles de tratar. Deshagámonos de esta enfermedad antes de que nos metamos en problemas. Jamal dice, bueno, eso está bien para mí. Tok dice, ¿o quieres hacerlo tú mismo? Detuve a la chica de cabello azul de atacar a nuestros subordinados y estoy seguro de que necesitas a alguien con quien aliviar tu ira. Jamal dice, supongo que eso también es cierto. Jamal sonrió ante la propuesta de Tok, hecha de manera práctica. Rápidamente, Jamal pasó junto a Tok y se acercó a Subaru haciendo crujir sus nudillos. Jamal dice, haz tu mejor esfuerzo para gritar con una voz agradable para aliviar mi dolor, pequeña mierda. Tendrás que pagar por tu mujer con tu propia vida. Y Subaru dice, la gente de Chudrak. En ese momento Subaru menciona a la gente de Chudrak, ya que en este nuevo punto, en este nuevo bucle, Tok ya no era de confianza y le tenía desprecio y Jamal le iba a dar una paliza. Entonces
Entonces Subaru menciona a la gente de Chutrak. En ese nuevo bucle, Tok ya no era alguien amigable ni de confianza. Así que Subaru usa como su carta de desesperación, donde comienza a decir que él es de la gente de Chutrak y que los venderá. A lo que ellos preguntan si sería capaz de hacer eso, y él dice que sí, que es más importante él y las chicas. Tok lo queda observando y confirma por la mirada que sí es capaz de hacer algo así. Entonces, el plan de Subaru esta vez es decir que de la gente de Chutrak y venderlo, ¿no? A Subaru fue sacado del campamento luciendo como si fuera un esclavo. Cuando Ren vio esto, estaba en un estado de confusión y sorpresa, y Subaru no estaba en posesión de poder explicarle la situación. Su regreso de la muerte había restablecido la relación de Subaru y Ren, de amigos un poco cercanos a Ren, que lo odiaba. Ren dice: el olor es incluso peor que antes. ¿Qué diablos estás haciendo? Subaru apestaba más. Su miasma se vuelve más y más grueso cada vez que Subaru tiene que usar el regreso de la muerte, y eso hizo que el nivel de sospecha de Ren aumentara con cada uso. Desde su punto de vista, Natsuki Subaru es la encarnación misma del mal, y mientras su percepción se mantuviera igual, los sentimientos de Subaru seguirían siendo heridos, pero no se podría tomar ninguna acción para aclarar el malentendido en este momento. Tok dice: ustedes dos tienen una relación bastante complicada, ¿no es así?